Bien, empecemos por favor con el caso número 10. Em, Vamos a ver este último caso que tiene que ver con el servicio de transporte internacional. Y para ello vamos a seguir con la misma forma de resolución, donde vamos a asignar los códigos tanto para el IVA como para el IVA. Bien, hacemos entonces directamente. Esta es una empresa que se dedica a la venta de, por ejemplo, repuestos, accesorios. Además ofrece un servicio de transporte en territorio nacional y también provee servicios en territorio o transporte internacional. Quiere decir de que por ese motivo se va a dar un tratamiento específico para este tipo de servicio. Tenemos las compras totales, aquellas que están vinculadas directamente con la actividad grabada, y tenemos también lo que son las compras mixtas. Entonces, en este sentido, vamos a ir codificando para cada una de estos datos. La venta de mercadería sabemos que va a ir en el código 13. El ingreso por transporte nacional también va a ir en el código 13, entendiendo de que es un servicio que se está proveyendo dentro del territorio nacional. Por lo tanto, está grabada y está dentro del objeto del IVA. Ahora, acá sí viene un tratamiento particular, que es el ingreso por servicio de transporte internacional. Entonces, acá sí debemos verificar qué código vamos a utilizar al momento de llenar el formulario, ¿no? Tenemos lo que es en la parte de determinación del débito fiscal, las ventas grabadas a tasa cero, el código número 15. Este es el código habilitado donde nosotros declaramos aquellos ingresos que están grabadas a tasa cero. Las compras totales sabemos que va a ir en el código 11, las que están vinculadas directamente en la casilla 26, las compras mixtas en la casilla número 31. Y eso ya conocemos estas casillas, ya sabemos de qué se trata. En cuanto al IT, todos los ingresos van a ser código 13 porque no hay un tratamiento específico en este caso para el transporte internacional. Por lo tanto, asumimos que el total de los ingresos van a estar sujetos al pago del IT. Los demás no aplican, ¿no? Y lo que es el IUE por compensar, que en este caso se cuenta con ese dato, se va a declarar en la casilla número 664. ¿Está bien? Entonces sigamos con el mismo llenado. Ya sabemos qué datos llevar a donde corresponde. Entonces fijémonos, nuestras ventas de bienes y servicios grabados en el mercado interno, es decir, la venta de repuestos, accesorios y el transporte en territorio nacional, va a ir en la casilla número 13. Las ventas grabadas a tasa cero, aquellas que son por transporte internacional, se van a clasificar en la casilla número 15, ¿no? Obviamente el formulario simplemente va a sacar un IVA sobre el código 13, ya que estos ingresos por servicio de transporte internacional no van a generar un IVA. Pero al tener dos actividades dentro de una empresa, debemos considerar que el IVA va a ser calculado de distinta forma. Vamos a tener la totalidad de las compras vinculadas directamente, sobre las cuales se van a obtener el 13% del IVA. Y vamos a tener lo que es el código 31 para las compras mixtas, aquellas en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Esto nos va a determinar un crédito fiscal en la casilla 1004 de 12,152, ¿no? ¿Por qué? Porque la casilla 1003 está obteniendo un crédito fiscal proporcional en base a los ingresos grabados y a los ingresos no grabados, ¿no? Si acá nosotros hacemos una relación, estamos hablando de ¿cuánto? De un 20% aproximadamente, un 25%, que representa las ventas grabadas. Entonces, de estos 182,000 compras mixtas, debemos obtener ese porcentaje y sobre ese dato aplicar el 13% de IVA. Y eso justamente nos genera 2,507 de
crédito fiscal en la casilla 1003. Es evidente de que esto nos genera un saldo a favor del fisco, producto de que el saldo de débito fiscal es mayor al de crédito fiscal, por lo tanto va a haber un impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces tenemos un pago efectivo en la casilla número 576. Un tratamiento específico para una actividad específica, ¿no? Y eso es lo importante, y eso es lo que hemos ido viendo a partir del día miércoles, de tratamientos específicos para actividades puntuales, como es este caso, el servicio de transporte internacional. Pasemos al formulario 400. En este formulario, señores, vamos a tener simplemente los ingresos por en este caso, la totalidad de las actividades, ¿no? Tanto la venta de mercaderías como los ingresos por servicio nacional e internacional. Y acá no va a haber ninguna discriminación, porque sabemos que el servicio de transporte internacional está dentro del alcance de este impuesto. Por lo tanto, tenemos un impuesto determinado de 29.482 y debemos considerar llevar un saldo de IVA por compensar del periodo anterior, por 330.001. Esto, si se fijan, hace que se descuente directamente, ¿no? Impuesto y el saldo para el siguiente periodo solamente sería de 300.519. Preguntas, consultas, señores. Ya es el último caso. Es el último caso que estamos viendo. Les voy a dar un tiempito para que ustedes puedan resolver a modo de practicar las otras dos gestiones. Y a partir de las 11 vamos a ver un caso muy similar al que va a ingresar al examen. Sí, no exactamente el mismo, pero sí les va a servir de modelo. Vamos a fusionar. Vamos a tener una empresa que se dedique al servicio de transporte internacional, nacional, además venda libros, además tenga su unidad educativa. ¿Sí? Entonces, ese tipo de ejercicio vamos a resolver enseguida, después del tiempo en este ejercicio. Adelante. Listen, una pregunta del examen. El lunes es feriado, creo, ¿no? O no sé si lo va a acatar. Mira, no nos han comentado nada. Yo estimo de que sí van a acatar, ¿no? Ahora, Ya. si hubiese alguna otra, hay que estar atentos. Si no hay ningún comunicado oficial por parte de la U, entonces seguramente vamos a pasar normal clases. En mis Ya. otras materias, igual tenía examen lunes, lo ¿Ya? han cambiado. Martes. Exacto, sí. Están cambiando el Ya. martes. Entonces, haremos eso para prever los tiempos, señores, y también para que ustedes tengan ese día más de estudio. Lo que sí no estoy seguro de que si va a haber o no. ¿Qué les dijeron en las otras materias? Ese día no tenemos clases ni examen, nada. No hay clases, le dicen, es feriado. Perfecto. El martes. Entonces, acata nomás y directamente nuestro examen llegaría a ser el día martes. ¿Ya? Entonces, por favor, consideremos eso, señores, para que, bueno, tenemos también el tiempo razonable, creo, para resolver todos los casos que hemos ido viendo desde el día lunes, ¿no? Entonces, eso lo tienen que presentar todo el día martes. Yo ya voy a habilitar la plataforma por casos, ¿sí? Para que yo pueda ir revisando en orden. ¿Está bien? Sí, listen, gracias. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre este caso. Es el último que estamos viendo, transporte internacional. Y ya si no, nos volvemos a dividir en grupos para resolver los siguientes dos periodos. Regresando de ese trabajo, pues nos vemos para ver un caso integral. Yo le llamo un caso integral porque vamos a ver los diferentes conceptos teóricos aplicados en el formulario, ¿sí? Vamos a hablar como de una corporación que tiene diferentes unidades de negocio y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo esta unidad de negocio debe declarar sus impuestos considerando los puntos más importantes, ¿no? Dicen, Adelante, adelante. ¿nos podría dar, digamos, como una pauta de cómo identificar que cuando tenemos que, digamos, actualizar en el rubro 2 el saldo de fisco, de crédito fiscal y en el rubro 3 que es la deuda tributaria? Eso estaba revisando ayer. A ver, en el rubro 2, Y sobre refieres todo en el formulario 200. ya,
en el rubro 2, cuando determinación del saldo a favor del fisco. ¿Refieres a esta parte del formulario 400 o del 200? Oscar. Dicen, yo quisiera del rubro 3, pero del formulario 200. No sé. Ya. He tenido algunos problemas ayer, medio que me confundió mucho, creo. Sí, señores. Hoy es el último día que nos estaríamos viendo antes del examen y realmente sí me gustaría que veamos todas sus dudas para que en el día del examen pues no haya ningún problema. Entonces, en el rubro 3, adelante, lo estoy marcando. ¿Qué parte es la que hay dificultad? Licen, hasta donde tengo entendido, digamos, si es que tenemos saldo de crédito fiscal en el 635, ¿Ya? tenemos que actualizarlo, ¿no? Sí, sí, esa es la condición. Ya. En el siguiente, en el rubro 4, si tenemos tributo emitido, ¿no hay que hacer lo mismo, Licen? A ver, este rubro 4 únicamente, y anótense, ¿sí? Únicamente se utiliza cuando la declaración y el pago han sido fuera de plazo. Licen, perdón, ¿puedo repetir? Sí, claro que sí. Cuando se utiliza este rubro 4 de la determinación de la deuda tributaria, la pregunta. Cuando la declaración y el pago del impuesto es fuera de plazo. ¿Por qué? Porque como yo no he declarado el formulario, y al momento de pagarlo voy a hacer, entonces, ya estoy fuera de plazo. Esa es la condición. ¿Bien? Estoy fuera de plazo, por lo tanto, tengo que declarar nuevamente, tengo que declarar en realidad mi formulario y automáticamente tengo que asumir de que la declaración de ese formulario va a generar una deuda tributaria adicional. Si, por ejemplo, acá el importe es 1.338, supongamos que estamos declarando fuera de plazo, mi actualización va a ser 3 bolivianos, mi interés va a ser 8 bolivianos, adicionalmente voy a pagar un IDF, un incumplimiento a deber formal, por la UFB de la fecha de vencimiento, ¿no? Supongamos 223. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. Que cuando nosotros declaramos y pagamos fuera de plazo, automáticamente se van a generar estos tres conceptos, ¿no? La actualización, el interés, la multa por incumplimiento a deber formal. Quiere decir que, yo tenía que haber pagado 1.338 en un plazo normal, en un plazo vigente. Pero como lo estoy haciendo fuera de plazo, adicionalmente voy a pagar estos tres conceptos. Por lo tanto, se va a sumar mi deuda tributaria a un total de 1.572. Ahí corresponde utilizar este rubro 4. ¿Cuándo no corresponde utilizar el rubro 4? Cuando yo declaro mi impuesto, ¿sí?, pero no realizo el pago. Eso es importante entender la diferencia entre declaración. Cuando sucede ello, señores, nosotros debemos llenar la boleta de pago 1000. Si se fija en la estructura del rubro 4, la boleta 1000 es lo mismo. Todo lo que estoy marcando aparece en la boleta 1000. Son los mismos datos, inclusive los mismos códigos. Pero, ¿cuál va a ser la excepción? Que yo solamente voy a pagar actualización e interés. No voy a pagar un IDF, porque no estoy incumpliendo con el deber formal de haber declarado en el plazo establecido. ¿Entiende, señores, la diferencia que existe? Sí, Sí, Licen. dice. Ahora sí, ayer yo hice los dos, creo. Licen, también los cálculos que nos ha enseñado a hacer, o sea, los cálculos adicionales, Sí. es como la boleta 1000, ¿no? Porque, o Sí, sea, si lo estaba sí. haciendo de esa forma, no necesitaba la boleta, creo. Claro, la boleta simplemente es la formalidad que tú utilizas para poder llevar la declaración en un formulario oficial, ¿no? Si bien yo acá, fíjense, este es el mismo cuadro que les he enviado, ya le doy una estructura simplemente como base a que nos sirva directamente de copiar estos datos a la boleta 1000. Es facilitar un poco el procedimiento, pero sobre todo para entender qué es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Estoy calculando una deuda tributaria por este motivo. Ese es el detalle. Ah, Dicen,
¿Sí? Yo tengo una duda en esta parte. O sea, Claro que sí. si digamos he declarado en tiempo pero no he pagado a tiempo, en el cálculo, digamos, de que es sacar mi UFB inicial y final, tomaría en cuenta, o sea, el inicial tendría que ser el periodo en el cual debería declarar o he Inicial siempre declarado. es la fecha de vencimiento de ese impuesto. Debemos relacionar, la fecha de vencimiento siempre va a venir de un periodo, ¿no ve? Estoy declarando el periodo junio, mi fecha de vencimiento tendría que haber sido en julio. Esa es la fecha inicial, la fecha de vencimiento. Y obviamente va a depender del último dígito del NIT. ¿Sí? Ah, ya. Y la fecha Y final es más sencilla, es la fecha en la que voy a pagar. Esa fecha yo ya les voy a otorgar en el planteamiento. en este caso, la fecha que nos dice que ha pagado, ¿no? Exacto, exacto. Ustedes Ah, fíjense acá, por ejemplo. Va a ser similar el planteamiento. No van a ser 3 periodos, quizás sean solo 2 o quizás sean dos ejemplos, 2 casos, ¿sí? Puntuales, y acá es donde van a tener los datos. Si yo les pongo acá, por ejemplo, 21 de mayo, no, 21 de febrero del 2019, lo mismo pongo en la fecha de pago, fíjense, supongamos que este es su examen. Ahí está. ¿Qué van a hacer? ¿Van a llenar boleta 1000 o solamente van a llenar el formulario 200? Van a habilitar el rubro 4. De las dos opciones. El rubro 4. Exacto. Simplemente ustedes van a llenar el formulario 200 y con esta fecha, obviamente, con esta fecha, pero declarando el periodo 11, ¿sí? Y esto simplemente les va a servir las fechas para poder calcular la deuda tributaria, donde va a incluir un IDF por fuera de plazo. Eso ya está por demás decirlo, pero se comprende, ¿no? Entonces, ¿cuándo debía haber vencido este impuesto, señores? NIT 1, periodo noviembre. El 14, ¿De, 14, ¿De qué mes? diciembre. De diciembre. Este 14 de diciembre, señores, es su fecha inicial. ¿Cuál va a ser su fecha final? Acá ya la tienen. 21 de febrero. o sea, Licen, si nos dice periodo fiscal 11 y el número de NIDE, digamos, es, en este caso termina en 1 y es fecha 14, sería del mes siguiente. Claro, Diciembre. siempre es del mes siguiente. No nos olvidemos que cuando hablamos de un periodo, estamos hablando del periodo fiscal en el que nosotros generamos todos estos datos. ¿Sí? Entonces, la norma me permite que a partir del 13 del siguiente mes, yo pueda empezar a cumplir con mis obligaciones fiscales. Y en este Siempre caso, Licen, él ha declarado y ha pagado el 21 de febrero. O sea, tendríamos que sacar los días de mora y todo eso, ¿no, Licen? a partir de la fecha de vencimiento, o sea, del 14 de diciembre. A partir de ahí. Pero señores, yo, a ver, les voy a volver a abrir. Esto les he mandado. Entonces, que ustedes utilizan correctamente acá está, esto les mandé. Bueno, espero que lo sepan aprovechar. Va a ser importante. Ahí está. Esto les he mandado. ¿Verdad? Acá está, señores. O sea, fíjense, en la actualización del IVA aparece. ¿Sí? UFB inicial, el último día hábil del mes anterior. Por eso es importante que acá que pongan. Bueno, el NIT, supongamos que termina en 8. La gestión 2018. El periodo fiscal. Con que ustedes sepan el periodo fiscal, ya es fácil determinar las fechas de la UFB. Simplemente tienen que decir, ¿cuál sería la UFB inicial del último día hábil del mes anterior? Entonces sé que es 31 de julio del 18. ¿Y cuál es el último día hábil del mes en curso? Ya acá les dice, ¿no? El del Excel. Último día hábil del mes en curso. Ah, el 31 de agosto del 2018. Es el trabajito adicional. Verificar que sean días hábiles, nada más. Ahora, en el caso de la deuda tributaria también ya está. Acá, ¿qué nos dice? La deuda tributaria nos dice, la fecha inicial es la fecha de vencimiento de la obligación tributaria.
Entonces también me va a servir estos datos. NIT, gestión y periodo fiscal sobre todo. ¿Sí? Entonces, si mi periodo fiscal es agosto, mi NIT termina en 8, ya, ¿cuándo vencería este impuesto? Septiembre 21, ¿verdad? Por lo tanto, esa fecha va a ser mi fecha inicial. Y mi fecha final directamente va a ser el día en que yo estoy cumpliendo con estas obligaciones. ¿Entienden? Entonces, acá ustedes ya tienen de referencia qué UFBs utilizar. Lo único que tienen que hacer es tomar las fechas adecuadas. ¿Sí? Verificar principalmente que sean días hábiles. ¿Está bien? Sí, Licen. Y para el código 55 también Licen nos hizo hacer algo similar con esto. Ya, en cuanto a las donaciones, lo voy a incluir acá, para que simplemente se comprenda. Entonces acá vamos a actualizar actualización IVA del bien donado. Bien. Acá vamos a habilitar una casilla más. Acá tenemos que utilizar el importe de la donación, el IVA a través de la tasa efectiva, ¿sí? Que es 14.94%. Y acá tendríamos que utilizar la actualización. IVA para poder tener lo que es el IVA a reintegrar. Esto es la casilla 55. Acá, señores, es más sencillo. Yo debo saber la fecha de compra del bien. Debo saber la fecha de la donación. O inclusive es suficiente saber la fecha o el periodo fiscal de la donación. ¿Bien? Con esos datos yo tengo que hacer los cálculos. Y son sencillos. ¿En qué sentido? Supongamos que el importe de la donación son 17.400. Si yo aplico de forma directa la tasa efectiva del IVA, voy a tener que el IVA que yo tengo que reintegrar son 2.600. Lo único que estoy haciendo es multiplicar. Acá voy a ponerles la fórmula. 1.400 por 14,94%. ¿Sí? Eso es lo que calcula el IVA. Ahora yo tengo que actualizar. Y acá es el detalle. Yo debo actualizar en base a el último día hábil de la fecha anterior, del mes anterior a la compra. Supongamos que este día es, la compra se ha realizado el 15 de enero del 2017. La donación lo estoy efectuando el 20 de agosto del 2018. ¿Cuándo sería el último día hábil del mes anterior a la compra, el bien donado? Este dato yo les voy a pasar, este 15 de enero, yo se los voy a pasar. El 31 de diciembre del 2016. Exacto, 31 de diciembre del 2016. ¿Cuándo estoy donando? En el periodo agosto. Entonces, ¿cuándo sería el último día hábil del mes anterior a la donación? 31 de julio. Exacto. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que poner acá. El último día hábil del mes anterior a la compra del bien donado. La compra del bien donado. ¿Bien? Entonces los voy a pasar esto actualizado para que lo tengan. Y el último día hábil del mes anterior al periodo de donación. ¿Bien? Entonces, con esto, directamente nosotros actualizamos. Supongamos que acá es 2.18 y acá es 2.25. ¿Sí? Y con esto únicamente nosotros hacemos la fórmula para poder actualizar nuestro IVA a reintegrar. Entonces, este es el total de 2.683
tiene que ir a la casilla número 55 de su formulario 200. ¿Bien? Entonces, simple. Ustedes deben estar muy atentos a los datos. Y si ustedes ya saben cuándo se compró el bien, entonces ya saben que es anterior, mes anterior a eso. Entonces, directamente buscan esa UFB para poder actualizar y tener la UFB inicial, ¿no? Ya van a saber el periodo, entonces automáticamente saben qué UFB van a utilizar para ese cálculo. ¿Quedó claro esta parte, señores? Sí, Lisa. Sí, listo, gracias. Muy bien. Entonces, esto se los paso, ¿ya? Obviamente acá ustedes simplemente tendrían que poner su UFBs y esto ya corre de forma automática. Acá había un pequeñito error. ¿Han utilizado esta planilla para sus cálculos? Porque yo sí les he pasado las tareas con deuda tributaria, con actualización. Entonces, esto les iba a venir, les iba a caer fenomenal. Acá había un error en estos días de mora. La fecha, acá es la UFB. Ah, ya está. Está corregido. Este se los voy a pasar actualizado para que lo tengan de referencia. Bien, señores. ¿Dudas, consultas? Dicen, Adelante. un favor, y en el examen nos va a dar así con las fórmulas ya, cosa de que vaya corriendo todo mientras llenamos los datos. ¿Te refieres a los formularios? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Sí, no va a haber problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su examen? Discriminar sus ingresos, clasificarlos correctamente en el formulario, lo propio con las compras, ¿no? Obviamente no van a ser casos así aislados. Va a haber, por ejemplo, va a haber dos casos. Un ejemplo. Un caso de una entidad financiera que genera sus ingresos, ya sabemos, por lado, ingresos por comisiones, por servicios financieros, y el ingreso principal son por sus intereses. Pero resulta que esta entidad financiera dona un bien, ¿no? Entonces ya ahí se adiciona un tratamiento específico, un cálculo auxiliar específico. Lo que ustedes tienen que hacer ahí es, a partir de esos datos, pues, clasificar en su formulario 200 y 400 y adicionar los datos que se requieran. Ojo, ¿no? Va a haber descuento, devoluciones, va a haber deuda tributaria, de repente va a haber, en un caso, una boleta de pago 1000, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes están practicando todo esto, para que ya se haga se familiaricen con el procedimiento y pues el día del examen simplemente validen eso. ¿Está bien? Entonces yo estimo que van a ser dos casos. Aquí dos casos como que el que les estoy hablando. La otra va a ser la superempresa, la supercorporación, se dedica a la venta de libros, que tiene su escuela, tiene su restaurante, ofrece servicio de transporte nacional e internacional. Por eso es que a las 11 empezamos con ese ejemplo. Me gustaría darles un tiempo para que vean esto del servicio de transporte internacional, trabajen en grupos, y a partir de las 11 vemos un ejemplo así con varias cosas, ¿no? Con varios elementos para que ustedes puedan ahí preguntar y ver qué dudas tienen. ¿Les parece? Sí, Lisa, está bien. Una especie de simulación, si quieren. Pero obviamente con todo lo que hemos ido viendo, no voy a meter cosas que no hemos visto. Por ejemplo, la venta de inmuebles, no voy a meter algo que no hayamos visto en estos 5 días. ¿Ya? Entonces, por favor, en estos momentos, no sé si hay alguna pregunta antes, voy a seccionarlos en... Dicen, ¿Qué tal? Hola, Carlitos, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Dicen una preguntita, las compras mixtas, Ujú. ¿a qué se refiere en específico? Ah, ya. Las compras mixtas, Carlos, se generan cuando existen en una misma empresa dos tipos de actividades. Por ejemplo, una venta de mercaderías, es un ingreso totalmente grabado por el IVA, pero resulta que esta empresa también se dedica a la venta de libros. ¿Sí? Entonces tú sabes que la venta de libros impresos tiene un tratamiento especial. Entonces, como mi negocio está compuesta de esas dos actividades, existen compras que realiza la empresa que llega o que abarca esas dos actividades.
Por ejemplo, si contrato un asesor legal, ¿sí? Me brinde un asesoramiento legal a la empresa, yo no puedo determinar de forma autónoma y decir, ya, un 10% va a ser para mi actividad grabada y un 90% para mi actividad no grabada. Entonces, como yo no puedo hacer esa prórrata o esa separación de esa factura, el beneficio del crédito fiscal, lo que hacemos es en el formulario llevarlo a la casilla número 31. Entonces, este tipo de facturas, como el ejemplo que te estoy citando, van a ser, se va a calcular sobre este importe un IVA proporcional. Un IVA proporcional es el cálculo sobre la proporción de tus ingresos grabados y no grabados. Es lo que les decía, ¿no? Sacamos el porcentaje de cuánto equivale un ingreso grabado en relación a los ingresos no grabados. Y a partir de ese porcentaje que representa tus ingresos grabados, se obtiene el 13% de crédito fiscal. Entonces, todo este proceso que te estoy indicando se lo realiza a través de la casilla 31. Por ejemplo, si quieres, la luz. ¿Cómo puedes tú determinar, Carlos, la luz que tú pagas, la factura de luz, sea 100% para la actividad grabada cuando tienes dos actividades? Difícil, ¿no ve? Entonces, este tipo de facturas también se deben declarar en la casilla número 31. Eso es claro en este sentido el formulario. Y por favor, vamos a darle una lectura nuevamente a la casilla 31. Ahí vemos la casilla 31. ¿Qué es lo que dice? Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas. Entonces, yo no sé identificar si de mi factura de luz todo se va para mi actividad grabada o para mi actividad no grabada. Entonces, como yo no sé prorratear ese gasto, esa factura, lo que tengo que hacer, a efectos tributarios, es llevarlo a la casilla número 31. ¿No? En la casilla 1003 se hace el cálculo de la proporcionalidad. No va a haber mucho problema porque el formulario les va a hacer ese cálculo, ¿no? Simplemente ustedes tienen que saber que las compras mixtas se refieren a la casilla 31. ¿Está bien? Ya dicen, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda más, señores? Perfecto. Entonces, en estos... Adelante, adelante. Una duda. En el caso no ve de creo que ya lo dijo, pero no escuché muy bien, en lo de la deuda tributaria que paga fuera de plazo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si en el caso 5 terminaba el número de NIT en 6, ¿no ve? Entonces tenía que pagar, si no me equivoco, el 19 del mes, creo, ¿no ve? En el caso, digamos, que caiga fin de semana, el día siguiente. Por ejemplo, caía sábado, se iría a lunes, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. En este caso es bien importante considerar las fechas, señores. Y ustedes eso tienen que corroborar al momento de utilizarlos. Si cae para el tema del cálculo de la deuda tributaria, el día de vencimiento cae un día sábado, debemos recorrer al siguiente día hábil, ¿no? Es muy diferente al cálculo de la actualización del IVA. ¿Por qué? En el cálculo de la actualización del IVA es claro, último día hábil, dice, del mes anterior y del mes en curso. Entonces, por ejemplo, el último día hábil cae sábado, tengo que recorrer el día anterior. ¿No ven? No puedo ir hacia adelante. Tengo que ir al último día hábil. Esa es la condición. En cambio, en tema de vencimientos, no nos olvidemos de que si los días de vencimiento, cualquiera sea, sábado, domingo o feriado, se recorre al día siguiente. Entonces vamos hacia adelante. ¿Está bien? Estas consideraciones también las deben tomar en cuenta al momento de utilizar las fechas para el cálculo de UFB. Dicen, y en el caso de calcular el interés sería la suma, digamos, de la actualización más el saldo que tenemos, ¿no? Para usarlo como base en el interés. El impuesto adeudado más la actualización.
Eso es, sobre ese monto se debe calcular el interés. Ya, perfecto, listo. Bien, señores. Entonces voy a procederlos a separar unos 20 minutitos máximo para que vayan resolviendo en grupos los dos siguientes periodos de este caso número 10. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan ustedes añadiéndose a cada grupo. Vamos trabajando. Pablo y Sofía deben ingresar a sus grupos. Pablo está en el grupo 4 y Sofía en el grupo 3, por favor. Pablo, Sofía. Ahora sí. Pablo, debes integrarte al grupo, por favor.
¿Está bien? A ver, ¿cuál es? Este es. Y por favor, les voy a pedir que vayan descargando el caso número 12, que es el que vamos a ver. Es el caso integral. Ahí tenemos. ¿Había que terminar el caso 11, el 11? ¿O no había que hacer? No, estábamos en el caso... En el 10. En el 10. El caso 11 es de tarea, señores. Eso lo van a presentar el día de su examen. Oh. Lo que les he pedido es que completen el periodo diciembre y enero del caso 10. Sí. Bien. Entonces, simplemente vamos a verificar que hayan llenado correctamente. Entonces, acá pueden ver ustedes el periodo 12 y el periodo 1 del 2019. Entonces, que se vea completo. Perdón. A ver. Ahí tenemos. Voy a poner un poco más pequeño estas celdas para que se vea. ¿Sí? Bien. Ahí creo que es ideal. Perfecto. Entonces veíamos que en el periodo diciembre de 2018 íbamos a tener un total de venta de repuestos y servicio de transporte nacional por 104.820, las ventas grabadas a tasa cero en el código 15. Y bueno, el proceso era muy similar, ¿no? En todito salía saldo a favor del fisco, excepto en el último, ¿no? En el último sí deberían haber obtenido un saldo a favor del contribuyente de 30 bolivianos, ¿no? Mínimo, pero es el dato al cual debíamos haber llegado. ¿Alguna complicación? Creo que ya hemos manejado la venta de libros y pues es la misma casilla que utilizamos para ello, ¿no? La casilla número 15. Entonces, creo que no era más que clasificar aquellos ingresos por transporte internacional dentro de esta casilla. ¿Sí? A partir de ahí, pues teníamos los datos claros en cuanto a las compras mixtas, que van en la casilla número 31, de las compras grabadas. Obviamente, si nosotros hacemos una relación de las compras, hay un faltante terrible, ¿no? Y ese faltante terrible corresponde únicamente a las ventas, a las compras
vinculadas a las actividades no grabadas, ¿no? En este caso, a las grabadas a tasa cero, transporte internacional. Esos que no figuran, únicamente figuran dentro de la casilla 11 como la totalidad de las compras. Tenemos el crédito fiscal, tanto aplicado directamente a la casilla 26, y tenemos el crédito fiscal proporcional aplicado sobre la casilla número 31, que se calcula de forma proporcional a los ingresos grabados y no grabados. Después habrán visto de que no existe ningún otro cálculo adicional. En este caso hay una referencia de fuera de plazo, pero no va para el punto. Vamos al formulario 400. En el formulario 400 era mucho más sencillo porque debíamos declarar todos los ingresos en la casilla 13. No había ninguna excepción. El transporte internacional y nacional está dentro del objeto del IT, por lo tanto se encuentra dentro de este impuesto o alcanzado por este impuesto. Entonces no era más que calcular el 3%, tomando en cuenta los saldos del IVE por compensar, ¿no? Fíjense que debíamos hacer una diferencia entre el saldo anterior y el saldo actual para después seguir trasladando el mismo a los siguientes periodos, ¿no? Entonces acá se fijan que los 300.519 del primer periodo pasaban al siguiente periodo, en la casilla 664. Y los 270.000 producto de la determinación de este impuesto pasaban al siguiente periodo, enero. Entonces, no había mayor complicación, o a menos de que hayan tenido alguna complicación al clasificar estos ingresos. Adelante. Dicen, en este caso, ¿hay tributo omitido si todo está en plazo? No, ¿O a no qué se había, todo refiere está en eso? plazo. Y acá hay un pequeño error de la fórmula, yo lo voy a sacar directamente. Seguramente está configurado mi cálculo con deuda tributaria, pero no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque en este caso Está en estamos plazo. en plazo, exactamente. Ya. Gracias, licenciado. Muy bien. Ahora sí, ustedes tienen, en el caso número 11, sí tienen fueras de plazo. Ojo con eso, ¿no? Y sí van a tener que calcular la deuda tributaria. Bien, señores, si no hubiese más dudas, pasemos al caso número 12. Es un caso integral donde vamos a ver todos los conceptos señalados anteriormente. ¿Sí? Transporte internacional, servicios educativos, servicios financieros, descuentos. Bien, entonces, por favor, les voy a pedir que lo vayan descargando. Yo voy a... Ahí está. Ahí tenemos. Este es el caso número 12, señores. ¿Sí? La empresa se llama Todo es Posible S.A. Número de NIT concluye en 8. La gestión es 2018 y el periodo fiscal es junio para estos ingresos y gastos. Entonces, debemos acá tener mucho cuidado al momento de seleccionar. Tomar en cuenta todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta semana. ¿Bien? Entonces, vamos a ir seleccionando todos estos ingresos y gastos en las casillas que corresponden. Y para que sea más sencillo, voy a dividir la pantalla. En este caso voy a cerrar esto. Listo. ¿Sí? Y vamos a dividir la pantalla para que vayamos clasificando nuestros diferentes conceptos. Ahí está. Ahora se vean ambas pantallas, ¿no? ¿Estamos bien? Yo necesito hasta ahí. Perfecto. Ahí está, señores. Tenemos entonces lo que son los diferentes
conceptos y al ladito tenemos los códigos para que nosotros vayamos relacionándolo con estos conceptos. Bueno, acá sí tenemos que participar. La venta de repuestos, señores. 13. ¿Dice? La venta de repuestos. ¿Está grabada por ambos impuestos, IVA y T? Sí. Sí, por lo tanto, utilizamos el código 13. 13. Entonces ahí, sencillo. La venta de uniformes y material educativo. Creo que también dicen 13. También. Igual dice. 13. Ingreso por servicios de asesoramiento. ¿Les suena algo especial, algo diferente? No. O sea, ¿sabe por qué servicios? Es servicio, por lo tanto. 13. 13, 13. Servicio de restaurante. 13 y 13. Ya, muy bien. Servicios educativos. ¿Qué opinan? Ay, no me acuerdo, Licen, si este estaba grabado o no. Creo que no. Aunque es sin fines de lucro, ¿no? Supuestamente o algo así. No estamos viendo esto todavía sin fines de lucro. Estamos hablando de unos servicios educativos privados. Entonces, 13. 13 para el IVA. ¿Y para el IT? 13 y 23. Muy bien. ¿Por qué 23? No me acuerdo, Lizzy, pero en un ejemplo hicimos eso. Porque está exento, señores. Vayámonos a la casilla 23, fíjense. Los servicios educativos se encuentran exentos del IT. ¿Ya? Por eso. Servicio de transporte internacional. Nacional, ojo. 13. 13. 13, Lisa. Muy bien, 13, 13. Ya. Servicio de transporte internacional. 13 y 13. 15. 15 y 13. 15 para el IVA. Vamos a ver el número 15 que dice. Ventas grabadas a tasa cero. Y para el IT, 13. Muy bien. Digamos, la venta de libros impresos. Ese es exento. 15, Lisa. 15, está grabado a tasa cero. ¿Y para el IT? 23. Ya, 13 y 23. Siempre que sepa que es exento, debo utilizar ambos códigos. Ya. Descuento en ventas. ¿28? Descuento en ventas, 28. 27. Muy bien. Ventas está bien, 28. Ya. ¿Bien? La elite no aplica, o sí aplica. A ver. Aplica, no aplica. O sea, se puede poner a la casilla 23, pero lo podemos reforzar en la casilla 13, ¿verdad, Lizzy? Podemos hacer ambos procedimientos. Sumamos todas las casillas 13, lo descontamos, este importe. O también podemos sumarle directamente en la casilla 23. Cualquiera de los dos procedimientos es válido. Continuemos. Compras totales. 11, ¿no? Eso ya creo que ya es más recurrente. Compras vinculadas a actividades exentas y tasa cero. Acá no aplica.
Simplemente es un dato. Tampoco aplica al IP. Compras vinculadas a la actividad grabada. ¿Qué código, señores? 26. 26. ¿Sí? Para el IT no aplica. Compras mixtas. 31. 31. Para el IT no aplica. Descuento en compras. ¿Qué código? 18. 18. Sí, y acá no aplica para el IT. ¿Y el IUE por compensar? Código. No aplica, no aplica en el 664. IVA, sí. Perdón, no aplica en el IVA. Muy bien. Y se sigue 664 en el IVA. Sí. Entonces, señores, además, ¿cuándo debería vencer este impuesto? Estamos hablando del periodo fiscal junio 2018. ¿Sí? ¿Cuándo vencería? ¿21 de julio? A ver, estamos en... 21 sí, de muy agosto. bien, 21 de julio. ¿Pero cuándo se declara y se paga? Según los datos. 25 de agosto. ¿Qué quiere decir, señores? Que hay que llenar el formulario 1000. No, la boleta de pago Sí. no corresponde. Hay que llenar qué rubro del formulario. Rubro número El 4. 4, ¿no ve? 4. Sí. Entonces, Cierto. hay que tomar esa consideración adicional. Entonces, vamos a ya ver este ejemplo. Ahí está. Vamos a ver los cálculos, señores. ¿Sí? Inicialmente solamente para este periodo. Como pueden ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es únicamente sumar todo lo que es casilla 13. Entonces, para ello me voy a los datos que utilizo, ¿no? 13, 13, 13. Entonces, voy sumando todas las casillas número 13. ¿Sí? 890,408. Ahí está, 890,408. En este caso, solo tenemos dos actividades que corresponden a la casilla 15. ¿Cuáles son? Los ingresos por servicio de transporte internacional. ¿Ya? ¿Verdad? Y la venta de libros impresos. Perfecto. Entonces, esos dos ingresos los llevamos a la casilla 15. También debemos considerar en la casilla 18 los descuentos en compras. ¿Sí? Por 501. Entonces, acá el formulario lo que está haciendo es calcular el 13% sobre la casilla 13 y la casilla 18. ¿Cuánto me da eso? 115,818. ¿Bien? Las compras son totales, en este caso, ascienden a 1.219.152. Las compras vinculadas suman 376.992 y las mixtas 555.934. Fíjense que acá no hay mucho problema, ¿no? Estamos manejando códigos únicos. El detalle son en las ventas. Mucho cuidado al momento de discriminar las actividades, ¿no? Hace rato, venta de libros. Ahí ya como que dábamos si solo era IVA, si solo era IT, si eran ambos, o servicios educativos, privados. Bueno, cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es solamente para el IT. El IVA sigue siendo totalmente grabado. Entonces, acá es, señores, donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Las compras como que simplemente es trasladar los datos y respetarlos, ¿no? En la casilla 28 llevamos lo que son los descuentos en ventas. Y lo que debemos hacer ahora es
En este caso, el formulario lo hace de forma automática, calcular el crédito fiscal proporcional. En este sentido, la diferencia a favor del fisco es 21.870. Y a partir de acá nosotros tenemos que hacer un cálculo adicional. Para ello vamos a utilizar nuestra hojita de trabajo, donde vamos a decir, vamos a calcular la deuda tributaria. ¿Bien? Vamos a ocultar únicamente eso para tenerla. Acá está. ¿Bien? Tenemos que el contribuyente es jurídico, ¿no? Entonces es bien importante determinar eso para el cálculo de qué, señores. ¿Para qué me sirve el cálculo de saber si es jurídica o unipersonal? ¿Para qué me sirve, señores? Para el interés. No. O la multa, perdón. Multa, muy bien. No nos olvidemos que son 100 UFBs para jurídica y 50 UFBs para empresas unipersonales. Entonces, ¿cuál va a ser la fecha inicial? Entonces volvemos a los datos y vemos de que corresponde al periodo junio del 2018. Ahí decían el 21 de julio del 2018. Uy, pero cae día sábado. ¿A qué día debería recurrir? ¿Al lunes? ¿Qué fecha sería? 23 de julio del 2018, ¿sí? Mucho cuidado con eso, ¿no? Los decía. Hay que tener mucho cuidado al momento de tomar en cuenta la fecha. Y que sea siempre día hábil. La fecha de pago y de declaración, por defecto, es el 25 de agosto, de acuerdo al planteamiento. Entonces indico 25 de agosto del 2018. Entonces tengo que de días de mora han transcurrido 33 y el interés se mantiene al 4%. ¿Cuánto es mi tributo omitido? Entonces yo voy a llevar el dato de mi tributo omitido. Y ahí está. Estos 21.870 van a generar una actualización de 55, una actualización de, perdón, un interés de 81, una multa por incumplimiento a deberes formales de 228. Ya tengo las referencias de los códigos a utilizar, por lo tanto, simplemente debo copiar estos importes. Ahora, fíjense cuál sería el efecto. Si yo utilizo 21 de julio del 2018, ¿cuánto sale? Fíjense. Me hubiese equivocado. ¿Cuánto varía? Ahorita estoy utilizando 21 de julio. 23 de julio. Algo que no me han hecho dar cuenta, que el 25 de agosto es día sábado. Entonces, este cálculo está incorrecto. Deberíamos utilizar la del 27 de agosto. Ahora sí. Entonces, fijémonos. ¿Cuánto afecta utilizar la fecha 21 de julio? Ahí está. Utilizo la fecha correcta, que es el lunes 23 de julio. Mi actualización es 57 y mi interés es 85. Si me equivoco y utilizo la fecha del 27 de julio, fíjense cuánto cambia, ¿no? Aumenta mi actualización y aumenta mi interés. Por eso es bien importante las fechas. Obviamente en importes pequeños no hay mucho impacto, pero cuando ya estamos hablando de más de 20.000 bolivianos, fíjense cuál es el efecto, ¿no? Ahí sí es relevante. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado al seleccionar los días. ¿Está bien? Entonces, acá sería 23 de julio del 2018. En total son 35 días. Yo tengo para poder pagar. En realidad, son los días que han transcurrido hasta la fecha de... ¿Bien? Consultas hasta acá. Dicen, ¿cómo saca la multa? Ahorita, enseguida, vamos a ver.
Únicamente lo que estoy haciendo es referenciar los códigos, la multa. La multa es simplemente multiplicar, vamos a hacer los cálculos auxiliares, es multiplicar 100 UFBs por el tipo de cambio a UFB final. Nada más. En este caso es jurídica, ¿no? Si fuese unipersonal, tendría que ser solamente 50 UFB, la mitad. El interés ya saben que se calcula sobre el cálculo de interés compuesto. La actualización del tributo omitido no es más que la UFB final. Nuevamente voy a repetir este procedimiento para que recordemos. UFB inicial menos 1 por el tributo omitido. Entonces, para el interés compuesto no nos olvidemos que estamos agarrando el tributo omitido actualizado, ¿no? Siempre el tributo omitido actualizado. Y el tributo omitido actualizado es la suma del tributo omitido más su actualización. ¿Se comprende? Señores. Sí, Liz. Ya, muy bien. ¿Qué opinan los demás? Dicen, ha cambiado la fecha de pago y de declaración, ¿no? A 27. Pues sí, porque caía el 25 caía sábado. ¿Sí? Entonces, esto sí no se preocupen, en su planteamiento va a ser un día hábil. Lo van a tomar directamente del dato que yo les proporcione. Lo único que tienen que tener cuidado es en esta, ¿no? En la fecha, la UFB inicial. Ahí ustedes tienen que considerar que sea un día hábil. ¿Bien? Bien, señores. Estos datos se deben declarar en el formulario 200, ¿sí? En la casilla 925, la actualización, casilla 938, el tributo omitido actualizado y el IDF a la casilla 954. Entonces, en total, este contribuyente va a cancelar 22,241. ¿Bien? Bien, señores. Consultas, dudas respecto a este primer pantallazo del caso integral, antes de ver el IP. ¿Qué les parece? Señores, ¿les parece complicado? Es un poco largo, Liz, eso es, o sea, hay que darse cuenta de muchas cosas, pero Sí, eso es que el tiempo practicando se puede. va a estar predeterminado para eso, ¿no? Estimo que esto es suficiente 1 hora, porque es un tiempo, mire, nosotros lo hemos resuelto en 20 minutos. No habíamos hecho el procedimiento. De repente ustedes lo que tienen que ver es sumar todas las casillas 13 y utilizar las casillas 13 y 23 cuando corresponda para el IP. O sea, ahí quizás sí, porque ustedes van a seleccionar por un lado, esto yo se los voy a proporcionar en Excel, y no se preocupen, el planteamiento del examen, y ustedes van a pasar todos estos datos a sus formularios. Va a ser solo un periodo, señores. Utilizo 3 periodos normalmente para que ustedes practiquen. ¿Bien? Para que practiquen y pues se asimile el procedimiento. Entonces, para su examen solamente va a ser un caso integral de estas características por un periodo, y el otro caso va a tener que ver con entidades financieras y donaciones. Entonces, con eso estaríamos abarcando todo lo que hemos ido viendo. Dicen, ¿puede mostrar los cálculos extra, por favor? ¿Perdón? ¿Puede mostrar los cálculos adicionales, por favor? ¿Estos? Sí, gracias. Entonces, señores, eso es lo más importante, que ustedes sepan discriminar. ¿Sí? Yo entiendo de que todo este tiempo que hemos venido trabajando a partir del lunes, han ido asimilando estos conceptos, ¿no?
cuándo es grabado, cuándo no es grabado, qué actividades son, no lo son. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Sí? Y pues al momento de hacer sus sumatorias, mucho cuidado para llevar el dato correcto a su formulario. Entonces, lo que ustedes me van a presentar son dos documentos. Un Excel donde estén sus formularios, el 200 y el 400, y otro en el cual estén sus cálculos auxiliares. ¿Sí? Y con eso, pues, va a ser... está bien. ¿Puede ser todo en un mismo documento? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Acá, ¿no? Como acá, fíjense, está el cálculo y los formularios. Lo pueden ustedes realizar de esa forma. ¿Sí? Y, a ver, si ustedes dan modos de utilizar el Excel, no hay ningún problema, pero yo tengo que evidenciar ese uso de Excel. ¿Sí? No hay ningún problema. Obviamente el Excel te facilita muchas cosas, se habrán dado cuenta, y es importante saberlo utilizar. Entonces, eso es, señores, esto es en cuanto al IVA. En cuanto al IT, nosotros debemos considerar todos los ingresos, ¿sí? Y considerar los ingresos exentos, para que justamente la casilla 24 nos ayuda a determinar la base imponible. Y en la base imponible simplemente se aplica la alícuota del 3%. Si existe un saldo de IVA por compensar, obviamente eso nos va a ayudar a determinar un saldo para el siguiente periodo, ¿no? Fíjense, 29,000 es el IT, y si restamos estos 29,000 a los 456,897, que es nuestro IVA por compensar, vamos a tener un IVA por compensar para el siguiente periodo de 427,804. Acá, ¿por qué afecta de esta forma? No se olviden que tenemos diferentes conceptos que están exentos del IVA. En este caso tenemos los servicios educativos y la venta de libros impresos. Bueno, y adicionalmente el descuento en ventas, ¿no? Entonces, no es más que ese dato, señores, para poder llenar este formulario. Sabemos que el formulario es más sencillo, ¿no? Acá, habrá que determinar una deuda tributaria. ¿Qué opinan? El rubro 4, señores. Bueno, en este caso es el rubro 3, en el formulario 400. ¿Qué opinan, señores? ¿Tendremos que calcular este rubro, el rubro 3? ¿Habrá un impuesto a pagar? Señores, señores, repito la pregunta. ¿Será necesario llenar el rubro 3 en el formulario 400 considerando que no hay un impuesto a pagar? ¿Qué dicen? No, Lisa. No, Lisa. Ya. Corresponderá cobrarle a este contribuyente la multa por el incumplimiento a deber formal por presentación fuera de plazo, porque estamos hablando de un diferente formulario. ¿Sí o no? ¿Qué fecha terminaba el NIT, Lisen? O Creo digo, que ¿qué sí, número? Carlos. 8. 8.
No nos olvidemos, todo se ha hecho, tanto la declaración como el pago se ha hecho el 27 de agosto. ¿Corresponde o no corresponde pagar? O sea, tiene multa, Andrea. licenciado. Tiene multa, ¿verdad? Sí. Entonces, va a corresponder llenar esta parte del rubro 3 solamente por la multa. La multa obviamente va a ser equivalente a la casilla 954 del formulario 200. Y no nos olvidemos que la multa sí o sí se debe pagar. Por lo tanto, este contribuyente sí tendría un pago en efectivo que hacer únicamente por la multa. Entonces, de repente en este caso nos estamos librando de hacer el cálculo de la actualización y del interés, pero no nos olvidemos de que cuando es fuera de plazo, la declaración, el pago, corresponde la multa por incumplimiento a deber formal. Principalmente acá se sanciona el fuera de plazo de la declaración. Si este contribuyente hubiese declarado, en este caso el 23 de julio, no hubiese tenido esta multa, ¿no? Pero como lo hizo posterior a ese vencimiento, automáticamente se genera esta multa de 100 UFBs. ¿Está bien? Bien, señores. Entonces tenemos todavía unos minutos para poder absolver dudas. Entonces acá ya son dudas puntuales que tengan para volverlos a ver, para ver de repente algo muy específico que no se haya comprendido, que todavía no esté claro. Así que, por favor, tienen la palabra. Son las dudas previas al examen, no nos olvidemos. Sobre las tareas, sobre todo lo que hemos ido viendo. Adelante, su tiempo, señores. Creo que todo está claro, Licen, con las dudas de hace rato. Bueno, para mí, digamos. Sí, Licen. Dicen, el lunes tenemos que subir todos los casos, desde el 1 hasta el 11. Sí, incluido este, ¿no? Y este se va solo para que practiquen. Sí se va a aumentar los periodos, ¿no? Ya lo tengo previsto, ahí está. ¿Sí? Van a tener el periodo 7 y 8. Únicamente con fines de que ustedes puedan practicar. Sí, exacto, todo esto tienen que mandarme en el archivo equivale a un caso, ¿no? Caso 1, un archivo Excel, caso 2, otro archivo Excel. ¿Ya? Esto va a estar hasta el día lunes, hasta la medianoche, plazo máximo en plataforma. ¿Está bien? Va a haber un pequeño foro sobre un artículo que he leído en la llama financiera. Los voy a poner en el foro. Es netamente coyuntural. Quiero escuchar sobre sus opiniones porque tiene que ver con temas tributarios. No sé qué más. Licen, Adelante. ¿el examen solo va a ser así práctico? Sí. Ah, ya. Solamente práctico, equivalente a un 80%. Y voy a poner unas preguntitas, pero referente a lo mismo. Van a ser, no sé, 4 o 5 preguntas en la plataforma. Sencillas. Tienen que ver con el IVA ¿De y con el desarrollo? No, va a ser de selección. Ah, Quiero ya. darles más tiempo para que puedan resolver su práctica. ¿Sí? Ya, gracias. Porque no solamente va a ser una práctica, ¿no? Les dije, una práctica va a ser similar a la que estamos viendo, la otra va a tener relación con entidades financieras y donaciones. Entonces va a ser un caso donde una entidad financiera va a hacer una donación del bien, además va a declarar sus impuestos, ¿no? Entonces va a ser un casito fusionado.
Licen, tenemos que acabar este caso. Sí. Y de hecho en el Ah, tiempo ya. que nos queda, Es vamos a... que en plataforma solo está hasta el primer periodo, no está lo demás. Por si acaso. no entiendo, a ver. O sea, Ah, sí, el sí, sí, sí. PDF. Sí, lo voy a volver a... lo voy a terminar de completar. Simplemente era para el ejemplo. Gracias. ¿Qué opinan los demás? Me preocupa mucho el silencio de algunos. John, Luis Miguel, Martín, Melanie, Nicky, Nicole, Sofía Isabel, Para Flavia. mí fue todo entendido, Lisa. O sea, creo que hoy hemos resuelto las dudas que teníamos la mayoría, ¿no ven? Que Sí. eran prácticamente las mismas, entonces creo que ya después de hoy, para mí, digamos, quedó todo claro. Muy Sí, bien. de mi parte también, Listen, creo que todo está claro hasta el momento. Muy bien, Sofía. Luis Miguel. Luis Miguel está en contacto. Sí, dicen, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis Miguel? Eh, o sea, entiendo más o menos, pero este fin de semana y como el lunes es feriado, me voy a apoyar con las prácticas y en especial los videos. Yo creo que me Sí, va a ir bien. Muchas muy gracias. bien. Muy bien, Luis Miguel. Sí, sí, es importante. Esto, señores, es practicando. Y es práctica sobre práctica y van a ver que esto lo van a ir asimilando mejor así. ¿Ya? Entonces, más recomendarles de que practiquen estos días que van a tener tanto el feriado como el fin de semana y lo aprovechen. Cualquier consulta tienen mi número, háganme llegar sus dudas. De hecho, muchas personas lo hacen, no hay ningún problema. Estoy abierto a poderles absolver cualquier duda. ¿Sí? De repente recomendarles de que muchas veces el audio es mejor, se entiende. Otra vez cuando escribimos y son tantas cosas que queremos terminar de entender, entonces no hay problema, mándenme un audio, igual yo les voy a responder de esa forma. ¿Está bien? Entonces está creo que todo claro, señores. El día martes es nuestro examen, hasta el día lunes es el tema de la presentación de todas las prácticas, desde el caso 1 hasta el caso, en este caso estamos con el número 12, ¿no? Consideren de que son todos los periodos, en la mayoría de las prácticas manejamos más de un periodo. Muchas prácticas las hemos resuelto en la sesión y pues hay tareas que sí ustedes tienen que ir resolviendo de forma personal. No se olviden de que consideren, ¿no?, los pagos en plazo, los saldos de crédito fiscal, las deudas tributarias, en el caso de las donaciones también actualizar el IVA a reintegrar, etcétera, ¿no? Vayan practicando. Creo que tenemos el tiempo suficiente, razonable para poder repasar todo lo que hemos visto en esta semana. Pues bueno, con esto habríamos concluido el tema 4 y 5. Y a partir del miércoles vamos a arrancar con el tema número 6, que ya es un poco más interesante. Si bien la parte conceptual vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para introducirnos también nuevamente a la práctica. Y acá sí vamos a tener que ver estados financieros, hacer relación de gastos, etcétera. ¿Bien? Nada, es eso, señores, y espero que tengan un buen fin de semana. Practiquen para el día martes. ¿Bien? Antes de irnos, nuevamente pregunto, ¿alguien tiene alguna duda respecto a cualquier aspecto que falte ver? Bien. Si no hay nada más que decir, pues por favor presente en el chat en estos momentos para dejar constancia de su participación. ¿Ya? Hasta el día martes, que estén muy bien, cuídense. Buen fin de semana. Buen feriado. Hasta luego, Licen. Chao, Hasta chao. luego, Licen. Hasta luego, Licen. Chao, chao, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.